Buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Michael Chinchilla y Daniel Rojas y nosotros les estaremos hablando sobre lo que es el framework de Laravel. A continuación, mi compañero Michael les va a dar una introducción sobre lo que es el framework como tal. Bueno, para empezar, Laravel es un framework de PHP para el desarrollo de aplicaciones web. Fue desarrollada por Taylor Owell. Es uno de los frameworks más utilizados actualmente. Se enfoca en la calidad de código, la escalabilidad y el mantenimiento, lo que permite crear proyectos de cualquier tamaño. El framework trabaja con una arquitectura de carpetas avanzada que promoviendo la organización y separación de archivos. Su estilo arquitectónico es el modelo vista controlador. Además, es un framework nuevo que ofrece un soporte muy completo y que la curva de aprendizaje es menos severa que otros frameworks del mismo nivel. La empresa o comunidad responsable, bueno, Laravel es una marca registrada de Taylor Owell. Entre la historia, Laravel cuenta actualmente con 8 versiones. Eh, la primera versión no estaba enfocada en el modelo vista controlador, sino que hasta la segunda versión, que salió el 24 de noviembre del 2011, fue que se añadió lo que es el modelo vista controlador, eso es lo más relevante. Y este año se espera que salga la versión número 9 de Laravel. Bueno, como parte de la instalación, esto para hacerlo eh, en una instancia del servidor de Ubuntu de AWS. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en la instancia, ya sea desde el PuTTY o pueden utilizar la consola de Git Bash. Em, ya estando, ya iniciada la sesión en la instancia, lo primero que debemos hacer es darle permisos de superusuario, esto con el comando de sudo o su. Y, y ahora vamos a verificar la versión de PHP que cuenta la instancia. Esto para estar seguros de usar una versión compatible a la versión de Laravel que se utilizará. Por ejemplo, si utilizamos la versión de Laravel 8, es necesaria una versión de PHP mayor a la 7.3. Para verificar para verificar esto, corremos el comando que se encuentra aquí en la segunda imagen, que sería php-v. Y bueno, si no corresponde a una versión que se necesita, entonces lo que se debe hacer es actualizar esta parte. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es instalar lo que se llama el software de Composer, que es un gestor de dependencias en proyectos para la migración, perdón, para programación. Nos permite gestionar, declarar, descargar y mantener actualizados los paquetes de software en los que se basa nuestro proyecto de PHP. Em, Como siguiente paso, sería, bueno, el Composer lo instalamos con este comando que se encuentra aquí en la primera línea. Y como siguiente paso sería mover ese Composer a la carpeta de bin, esto para hacerlo un ejecutable. El siguiente proceso que se debe realizar es movilizarse a la carpeta donde generalmente se crean los proyectos. Esto sería en la carpeta de HTML. Entonces corremos este comando que está aquí en la primera línea para movilizarnos a esa carpeta. Y ya finalmente para crear un proyecto utilizaríamos este segundo comando que está aquí, que sería compose create project, Laravel barra inclinada Laravel, el nombre del proyecto y guión guión prefer dist. Y bueno, ahí ya tendríamos el proyecto y le haríamos eh, o sea, le establecemos la propiedad del proyecto con este comando que viene aquí de primero, que sería el shawn-r. Y finalmente le damos los permisos adecuados para el funcionamiento del proyecto. Este se realiza con el comando que viene aquí de segundo, que sería el chmod-r775. Y como podemos observar aquí desde el WinSCP, tendríamos nuestro proyecto Laravel creado. Para una instalación en una computadora de Windows localmente, lo primero que debemos hacer es descargar el software de Composer e instalarlo en la carpeta de PHP que se encuentra eh,
instalada localmente. Igualmente se debe utilizar una consola para, al igual que en Linux, es necesario hacer uso de una terminal para la creación de un proyecto Laravel, por lo que se puede utilizar la consola de JIT, o también se puede utilizar la terminal local de Windows, el CMD. Lo primero que se debe hacer es dirigirse a la carpeta donde alojamos los proyectos localmente, esto mediante el comando de cd y la ruta de la carpeta donde se alojan los proyectos. Luego se procede a realizar la instalación de Laravel. Esto se realiza mediante el comando de Composer Global Require Laravel Installer. Y seguidamente tenemos dos opciones para crear un proyecto. La primera sería mediante Laravel New y el nombre del proyecto. Esto nos va a crear un proyecto según la versión de PHP que se tenga. O sea, si es una versión mayor a 7.3, se va a crear una versión de Laravel, un proyecto con la versión de Laravel 8. Y la otra sería utilizar Composite Create Project, Laravel barra inclinada Laravel, el nombre del proyecto y le asignamos la versión de Laravel que estemos necesitando en ese momento. Bueno, como características importantes podemos decir que su motor de plantilla llamado Blade da numerosas posibilidades en las que se puede hacer páginas que visualmente son bastante potentes y eficaces, capaz de hacer uso de sus propias variables y reutilizarlas. Además, la arquitectura que utiliza el framework es conocida como modelo vista controlador, el cual le brinda muchas facilidades para relacionar de manera clara y sencilla todas las partes de una aplicación. Elocuente ORM o mapeo objeto relacional que incluye Laravel para manejar de una forma más fácil y sencilla los procesos correspondientes al manejo de bases de datos. En nuestro proyecto, gracias a las funciones que provee, se puede realizar complejas consultas y peticiones de bases de datos sin escribir una sola línea de código SQL. En seguridad ofrece un nivel bastante fuerte con mecanismos de hash y salt para encriptar por medio de librerías como bcrypt, y tiene un sistema de comandos llamado Artisan que le otorga al Laravel gran poder y a los programadores varias facilidades y posibilidades para crear controladores, como por ejemplo este comando que viene acá para crear un controlador. Le brinda una mayor facilidad porque no se debe buscar la carpeta donde están los controladores, sino que solamente corremos este comando en la consola y ya él nos crea el controlador específicamente en la carpeta donde se alojan los controladores. Bueno, con librerías y modularidad, Laravel, aparte de sus propias librerías, cuenta con ayuda de Symfony y muchas otras. Las bases de datos y migraciones permite actualizar y migrar la base de datos una vez que el desarrollo ya está, y si hay cambios en el código conforme se requiera sin necesidad de borrarla y volverla a crear. Gracias a esto el riesgo de perder datos es mínimo. Además, gracias a su esquema Builder, hace que no requiera usar SQL y cuenta con un sistema intuitivo en PHP para hacerlo más fácil. Podemos concluir que Laravel es la mejor herramienta para los desarrolladores que prefieren y gustan del lenguaje de programación PHP. Como se puede observar, también al comenzar a trabajar con un proyecto se tiene que aprender varios procedimientos como realizar la creación de rutas, modelos, migraciones, controladores y entre otros. También se debe mencionar que Laravel es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones web PHP de forma rápida y eficiente. Entre sus ventajas más relevantes está que permite la gestión de bases de datos y manipulación de tablas desde el código, manteniendo un control de versiones de estas mediante su sistema de migraciones. Y además, el framework puede ser desarrollado bajo el patrón de modelo vista controlador. A continuación, mi compañero Michael nos va a dar un ejemplo sobre lo que es, un ejemplo ya en código sobre lo que es el framework. Bueno, para comenzar, necesitamos tener instalado
previamente el composer, también lo que sería el champ. Yo en este caso ya los tengo activados, tanto el MySQL como el Apache. Ok. Lo primero será abrir la carpeta de champ, donde están los proyectos. Entonces nos vamos a a Open Folder, buscamos dónde está instalado el champ, eh, y luego buscamos la carpeta htdocs y luego le damos a abrir. En este caso, del lado izquierdo nos va a desplegar todo lo que está en esa carpeta de htdocs. Como ya teníamos instalado el Composer, vamos a crear nuestro proyecto con el siguiente comando. Bueno, aquí ya tengo la terminal abierta, pero en el caso de no tener abierta, entonces se va a terminal, a New Terminal, y ya aquí le desplegaría una terminal. Pero entonces ponemos el comando Composer, Create Project, Laravel, / Laravel, y el nombre de cómo queremos llamar a nuestro proyecto. En este caso se va a llamar grupo, y le damos. Ok, después de que terminó ya la que es la instalación y la creación del proyecto, nos vamos al navegador para probar que todo esté bien. Y entonces ponemos localhost, el nombre del proyecto, y ponemos public para acceder a lo que sería la parte pública. En este caso, Laravel, a la hora de instalarse, nos ofrece una plantilla de inicio. Entonces, sí se quedó el proyecto bien. Luego vamos a lo que sería una de las partes más importantes, que sería entrar al proyecto. Entonces buscamos el proyecto que está aquí en la parte izquierda. Nos vamos ahora a la parte del archivo que dice .env, que es la parte de las configuraciones de la base de datos. Aquí podemos ver desde la línea 10 hasta la 15 las configuraciones, el puerto, el host. Bueno, en este caso yo tengo un esquema llamado Laravel en la base de datos. Este caso está vacío totalmente. El username es root, y como yo no tengo contraseña y estoy trabajando localmente, no tengo que poner nada. En el caso de que tuviera una contraseña, la pondría aquí. Ok. Luego nos podemos ir a lo que es la parte de- del proyecto. Ahora vamos a entrar a lo que es el proyecto desde la terminal. Entonces ponemos cd espacio y el nombre del proyecto, en este caso grupo. Ahora que estamos dentro del proyecto, Laravel trabaja con migraciones. Eso quiere decir que podemos crear tablas desde lo que es el código y sin tocar ninguna secuencia de MySQL. Entonces, nos vamos a lo que es la parte de database y a la parte de migraciones. En este caso, cuando uno crea un proyecto, se generan tres migraciones que ya vienen predeterminadas, y podemos crear una con el siguiente comando. Si queremos personalizar o crear alguna tabla que necesitamos, entonces en este caso yo voy a poner un ejemplo. Ahora voy a crear lo que sería una migración. Para dar un ejemplo, entonces pongo el comando php artisan make migration y el nombre de cómo quiero que se llame la migración. En este caso, para hacer un ejemplo, voy a poner alumnos y lo pego. Ya en este caso aquí me tira que la migración no ha sido creada. Entonces yo puedo ver que aquí apareció el archivo que dice alumnos y aquí está, digamos, lo que le genera. Para poner una configuración, en esta parte iría lo que yo quiero que tenga la tabla. Entonces ponemos el siguiente código, que sería que vaya el esquema alumno y cree alumnos. Bueno, cree la tabla alumnos. Entonces yo quiero que tenga un ID, un nombre, o un primer apellido y un segundo apellido. Luego, después de ya haber creado todas las migraciones que necesitemos, hacemos la migración con el comando php artisan migrate, y ya él nos va a tirar que todas las migraciones se generaron. Entonces podemos revisar el MySQL y ver que ahora, después de actualizarlo, ya hay tablas creadas, y en este caso también está lo que sería la tabla alumnos, que es otra de las migraciones que acabamos de crear. Okay. Después
Vamos a lo que es instalar una interfaz de autentificación. Entonces utilizamos el comando de Composer, que es Composer require Laravel /UI. Esperamos que se configure. Ajá. Después de que termina, vamos a lo que es a configurar el Bootstrap respetando la autentificación. Entonces ponemos el comando php artisan UI bootstrap autentificación. Ya ahora sí está configurado el Bootstrap. Como aquí nos dice que necesitamos poner el comando npm install, entonces lo ponemos. Que es lo que nos va a generar nuestro login y registro automáticamente. Ahora seguimos con el siguiente comando, que era el otro que nos pedía, que era el npm run dev. Lo ejecutamos. Y esperamos. Ok. Podemos probar que en el navegador, actualizando la página que teníamos, del proyecto que acabamos de crear, ahora nos va a aparecer en la parte derecha superior un login y un registro. Si vamos al login o un registro y nos aparece de esta manera, hay que ejecutar los comandos por una segunda vez. Entonces, otra vez ponemos el npm install y otra vez el npm run dev. Y esta vez sí se va a configurar bien. Hasta nos va a tirar una notificación y podemos comprobarlo ya en el navegador, que ahora sí aparece con todos los estilos de Bootstrap. En este caso, ya después de que se creó, podemos revisar lo que sería cómo está distribuido el Laravel. En este caso, digamos, en la parte de app, en HTTP, y aquí están los controladores. En este caso, el controlador que ya viene predeterminado de autentificación. Y también en la parte para ver los modelos que está en la parte de app models y aquí está el user, que esto fue lo que se acaba de crear. También en la parte de las vistas que está en resource y en la parte de views, aquí está lo que sería lo de autentificación, los que se acaban de crear, el login, el registro y el verify. También está lo que serían los layouts, el home y el welcome. Ahora, esto sería lo más básico para crear un proyecto y que quede funcional. También lo podemos probar. Me puedo registrar, entonces puedo poner. Y una vez me loguea, yo puedo igual, ya estoy dentro de lo que sería la aplicación. Puedo ir al inicio y aquí me sale que puedo ir a volver al home. Como la aplicación no tiene ningún otro lado, entonces solo me va a desplegar esta pantalla. También puedo hacer el logout. Y igual puedo entrar desde el login y ya estaría logueado. Igual en la base de datos ya sale que yo estoy eh, igual que tengo una cuenta que sería Michael y con el email michael@gmail.com. Bueno, para continuar, quería mostrarle un poco de otro CRUD que realicé después con el ejemplo anterior, pero en este caso es un CRUD de estudiantes. Eh, Quería mostrarle un poco cómo es la estructura o cómo se manejan un poco las vistas. En este caso, yo tengo la carpeta que es estudiante y aquí adentro creé 3 vistas. También estoy utilizando lo que es el Blade. Entonces, 2 vistas van a utilizar lo que sería un formulario, que es este formulario que está dentro de este container. En este caso, las otras vistas van a utilizar este formulario o lo van a incluir. Ejemplo, la clase o la vista create de lo que sería un registro va a incluir con el siguiente comando, @include, se pone la carpeta que sería estudiante y voy a acceder al formulario .form
Y también esto es un parámetro que le estaba pasando para que se cambie una etiqueta. En este caso le estoy pasando la palabra nada más crear. Y por ejemplo, también editar utiliza el mismo formulario. Entonces nos vamos a editar y aquí vemos que el include se hace. Entonces estudiante.form y también le estoy pasando ahora la palabra que sería editar. En el navegador lo podemos corroborar. Este sería el mismo proyecto. Entonces voy a iniciar sesión. Inicio. Aquí vemos que ya hay una tabla o con dos estudiantes, ¿verdad? Yo puedo darle registrar y me va a aparecer un formulario y va a ser el mismo formulario que va a ser que el de editar. Nada más que el de editar sí va a cargar los datos, pero utilizan el mismo formulario. Ok, eso es lo que tenía que ver con lo que serían cómo funcionan las vistas o cómo pueden funcionar las vistas. También la parte de los controladores, lo que son las rutas o el ruteo. La principal es la que está en la página web, en routes, en routes. Aquí, digamos, lo que pasa es si usted cuando pone en el navegador un slash, ya lo que sería estudiantes, y pone nada más un slash, slash, lo va a tirar lo que sería el inicio. Por eso aquí le pone que le retorne la vista welcome. En otro caso, si se accede ya a alguna parte, por eso aquí lo que hace es que se incluyen todas las vistas, todas las vistas que hay, y también que esté autentificado con el middleware out, que lo que hace es que autentica que, bueno, que esté en una sesión. También está la parte de lo que sería ya el ruteo dentro de lo que serían el controlador. Si uno pone, en ejemplo, en el navegador public./create, entonces lo que hace es que va a entrar el controlador y el controlador le va a decir que retorne la vista create. Entonces le va a explicar lo que sería el formulario de creación, igual con lo que es el index. Si usted va a entrar a lo que sería ya el index, entonces va a decirle, ok, cárguenme los datos en la tabla y retórneme la vista del index o donde se encuentra la tabla con los datos. También para lo que sería editar, si yo quiero editar, entonces lo que hace es que le va a desplegar el formulario, pero en este caso con los datos llenos. Aquí se está pasando un ID, que es el ID que está en la base de datos y que le va a desplegar todos los datos, cargándolos en los inputs para que usted lo pueda editar. Y también le va a retornar la vista de edit con el estudiante que se está creando. Y eso sería más que todo un poco del funcionamiento. Muchas gracias.